alrededor que está, fascículo arcuato, ¿no es cierto? La ínsula, como saben, tiene en esta parte, la parte más anterior e inferior, casi donde está intercomunicado el frontal con el temporal, se llama limen de la ínsula. Limen de la ínsula, ¿ok? Ahora vamos a ir quitando capa por capa. Miren, si le quitamos la capa cortical, ¿qué vamos a encontrar? Cápsula extrema, ¿no es cierto? Ya la hemos visto, la hemos conocido, con fibras en U, fibras cortas de asociación intrahemisférica. Muy bien. Y ahora, si le quitamos aquí a la cápsula extrema, ¿qué vamos a encontrar debajo? ¿Qué hemos dicho que vamos a encontrar debajo después de la cápsula extrema? El claustro. Y miren, aquí está. Aquí está el claustro. El claustro es pequeño. El claustro es pequeño. Pero ya no solamente encontramos claustro, encontramos toda la capa que corresponde a la cápsula externa. Y miren, esta es la cápsula externa la que estamos viendo. Y la cápsula externa, en este segmento la diferenciamos, porque hay una intercomunicación entre el frontal y el temporal, y eso se llama fascículo uncinado. ¿Ven este fascículo que está aquí? Es una U, es una intercomunicación bien aguda, se llama fascículo uncinado. En la parte medial está la intercomunicación entre el frontal y el occipital. Esa comunicación se llama fascículo fronto-occipital inferior. ¿Para qué sirve esta intercomunicación fronto-occipital inferior? Es diferente que yo vea algo con mi lóbulo occipital, yo lo recuerde con mi lóbulo temporal, pero ante eso yo tenga una respuesta o una actitud. Yo puedo reconocer a un amigo de la infancia a una cuadra y yo sé que es él, lo recuerdo quién es él, pero mi comportamiento puede ser muy serio. Pero si veo a mi hija viniendo a menos de una cuadra, sé, gracias a mi lóbulo occipital, lo puedo reconocer con mi vista, sé que lo recuerdo gracias a mi lóbulo temporal, pero mi actitud, mi comportamiento con el lóbulo frontal va a ser diferente, va a ser una sensación de cariño, de afecto. Entonces, es diferente y para eso necesitamos que estén intercomunicados las zonas del cerebro. ¿Ok? Entonces, otra parte de la cápsula externa, fascículo fronto-occipital inferior. Y la parte más posterior de la cápsula externa, las fibras del claustrum, que se va a comunicar con el resto de la corteza. Que bien claro sus funciones, no las tenemos. Se llaman fibras claustrocorticales. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a quitar la cápsula externa. Vamos a desaparecer toda esta cápsula externa y vamos a encontrar esto. Quedan ciertas fibras del claustro acá. Estamos aquí, fibras de la cápsula externa, que estamos ya un poco viéndolas hacia profundo. ¿Qué es lo que se está viendo hacia aquí debajo? La silueta del putamen. La silueta del putamen. ¿Ok? Aquí está el himen de la ínsula, aquí están las fibras del fascículo uncinado, las fibras del fronto occipital inferior, ¿no es cierto? El claustro que estábamos viendo un poquito más claro, aquí es una pequeña sustancia gris del claustro. Y luego vamos a ver ya la silueta del putamen. Y ahí está el putamen. Y este es el putamen y este es el tamaño del putamen, ¿ok? Ustedes saben que el putamen está intercomunicado más medialmente con el núcleo caudado, ¿correcto? Juntos incluso tienen el nombre de cuerpo estriado, ¿verdad? A ese cuerpo estriado le llaman, en la parte más inferior y anterior, están fusionados. Y esa fusión del putamen más el núcleo caudado en la parte más inferior y anterior se llama núcleo accumbens. Núcleo accumbens, ¿ok? Ese núcleo accumbens también le llaman estriado ventral, ¿ok? Y a todo el resto del putamen más el caudado le llaman estriado dorsal. Ese estriado ventral va a dar una pequeña incisura para que pase esto, la comisura anterior. Aquí van a ver, estamos yéndonos hacia profundo, estamos quitando aquí las capa tras capa, van a ver qué pasa la comisura anterior. ¿Y qué es la comisura anterior? La comisura anterior es una fibra de intercomunicación interhemisférica. Recordando, ¿cómo se comunican los dos hemisferios cerebrales? Gracias al cuerpo calloso, ¿correcto? El cuerpo calloso se encarga de intercambiar información de un lado del hemisferio con el otro. Pero principalmente el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo temporal no es, digamos, su principal misión del cuerpo calloso intercomunicar. El lóbulo temporal utiliza dos intercomunicaciones. Uno es el fornix, que ya lo han conocido, lo hemos preguntado múltiples veces, y el fornix se encarga de la parte más medial del lóbulo temporal, es decir, del giro parihipocámpico. Entonces el fornix se encarga de intercomunicar los dos giros parihipocámpicos. Entonces el fornix es una fibra de asociación interhemisférica, sí.
Igualmente, el resto del lóbulo temporal tiene que estar intercomunicado. Y esa intercomunicación se hace mediante la comisura anterior. ¿Ok? Mediante la comisura anterior. Y entonces ahora vamos a empezar a ver capa tras capa lo que estamos viendo. Pero ya estamos viendo en el plano del putamen, ¿no? Y por encima del putamen, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué son estas cosas que están así rodeadas? Así? Se llama corona radiada. Corona radiada. Ustedes ya la conocen, la han visto antes, la hemos preguntado. El putamen, entonces por encima del putamen está la corona radiada. ¿De acuerdo? Vamos a quitar un poquito de estas capas. La siguiente capa vamos a quitarle. Y aquí vemos la silueta del putamen, claro, bastante más claro. Pero vamos a empezar también a ver a través del putamen, fibras de la cápsula interna, que es lo que vamos a ver medial al putamen. ¿Ok? Pero miren, si vamos viendo, vamos empezando a ver también esta estructura que se está marcando mucho más, que se llama la comisura anterior. En la parte más anterior y más ventral de la comunicación del putamen con el núcleo caudado. Esta comisura anterior va a dar una capa de fibras temporales que nos van a permitir intercomunicar nuestro lóbulo temporal de un lado con el lóbulo temporal del otro lado. ¿De acuerdo? Comisura anterior. Por encima del putamen, ¿qué vamos a ver? Corona radiada. Debajo del putamen o a la altura del putamen, a los dos lados del putamen, internamente cápsula interna, externamente cápsula externa, ¿no es cierto? Por encima del putamen, la cápsula interna con la cápsula externa se fusionan y se llaman corona radial. Muy bien. Cuando vamos a ver cápsula interna, que es el siguiente plano que vamos a repasar, recuerden que tenían 5 partes. ¿Recuerdan que tenía 5 partes la cápsula interna? Un brazo anterior, que es esta parte de aquí. Una rodilla, que más o menos va a ser esta parte de aquí. Un brazo posterior, que va a ser toda esta parte de aquí. Una parte retrolenticular, que va a estar aquí. Y vamos a encontrar una parte sublenticular, que va a ser esta parte de aquí. ¿Y por qué es importante que lo sepan, o que lo vean, o que lo memoricen? Porque miren que la parte del brazo anterior trae información del lóbulo frontal, pero la parte más anterior del lóbulo frontal. La rodilla y el brazo posterior van a traer justo las fibras de la vía piramidal. La parte del segmento retrolenticular va a traer información ¿de dónde? De la vía visual del lóbulo occipital. Y la parte sublenticular va a traer información ¿de qué? Del lóbulo temporal, del área auditiva. Entonces, esa es la distribución de la cápsula interna. La cápsula interna la hemos conocido nosotros siempre como una forma de V, ¿verdad? Y no es solamente una V, es una serie de fibras que en el corte axial se ven como V, pero como ven es todo un abanico de fibras. Muy bien, aquí estamos reconociendo la comisura anterior, estamos reconociendo al putamen, estamos reconociendo todas las fibras de la corona radiada. Y ahora vamos a ir al siguiente plano. Ya le estamos quitando, ahora sí, vamos al siguiente plano, ¿no? Aquí, esta estructura es el nervio óptico, ¿ok? Aquí estamos viendo ya en el plano de la cápsula interna, ¿ok? Lo mismo, plano de cápsula interna, corona radiada por encima, para que vean cómo la cápsula interna continúa hacia abajo, como que este es el tronco encefálico, que está el puente, aquí está el mesencéfalo. Continúa la cápsula interna hacia abajo como pie peduncular, ¿no es cierto? Aquí está la información motora de la vía piramidal. El pie peduncular, recuerden que no solamente tiene la vía piramidal, sino también tiene información córtico-pontina que va a llegar hacia el puente. Ahí está la disección. Pero para llegar a verlo continuo, así como esto, no es fácil. Nos hemos quedado aquí. Nos hemos quedado en comisura anterior. Le quitamos las fibras de la comisura anterior cortándolas y vamos a ver un siguiente plano. Y el siguiente plano y el plano más profundo son las radiaciones ópticas. ¿Y qué son las radiaciones ópticas? Son fibras que vienen del lóbulo occipital y que están buscando reelevarse ¿dónde? En este tálamo que ya lo conocemos y que tiene un cuerpo geniculado lateral. Y entonces estas fibras blancas profundas de las radiaciones ópticas
van del lóbulo occipital, las más mediales van directo al cuerpo genicular lateral, pero las más laterales van a ser incluso un asa, y ese asa tiene un nombre, se llama asa de Meyer. Son las fibras de las radiaciones ópticas más laterales las que para llegar al cuerpo geniculado lateral hacen este asa. En este plano que estamos viendo, al tálamo, ya hemos sacado la cápsula interna, estamos viendo al tálamo, que ya lo conocemos, y lo estamos viendo también al núcleo caudado, ¿no es cierto? Y el núcleo caudado, como saben, que tiene un cuerpo, tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola y termina por debajo en la parte más medial, incluso como la amígdala, ¿verdad? Como la amígdala. Entonces, hemos visto de afuera hacia adentro. ¿Qué hay debajo del tálamo? ¿Qué vamos a encontrar medial al tálamo? Ya nada, pues. Vamos a encontrar al tercer ventrículo. Ya está el vacío del tercer ventrículo. Entonces, miren la última parte, la cabeza del núcleo caudado. ¿Qué está haciendo esta comisión anterior? Está intercomunicando fibras que venían de aquí, del lóbulo temporal, hacia el otro lado. Se está yéndose hacia el otro lado. La comisión anterior la hemos visto muchas veces en nuestros cortes, ¿no es cierto? ¿Junto a qué? Junto debajo del fornix, ¿se acuerdan? Debajo del fornix lo vemos. Muy bien. Estas son las últimas fibras que vamos a ver. Después de esto ya no encontramos nada, solamente el gracias. Regresamos al principio. Ya, fibras de asociación cortas, fibras de asociación intrahemisféricas largas, ¿correcto? De todas estas, me interesa que se memoricen estas 4 que vienen acá. Estas de acá. Estas 4 acabamos de verlas. Fascículo arcuato, alrededor de la ínsula. Fascículo longitudinal superior, por encima. Fascículo uncinado, aquí entre el frontal y el temporal, solamente en esta parte, la parte más anterior. Fronto occipital inferior, entre el frontal y el occipital. Aquí nos falta un quinto, y ese quinto se encuentra aquí debajo. ¿Se acuerdan del giro fusiforme o temporooccipital? ¿No es cierto? En ese giro fusiforme va a pasar un fascículo longitudinal inferior, que intercomunica el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Ahora vamos a darle sentido a estos fascículos. Ya hemos dicho que el fascículo arcuato tiene que ver con el lenguaje. Eso ya sabemos, ¿no? Que este procesa el lenguaje, etc. El fascículo longitudinal superior, control del cuerpo, porque aquí va a estar el área precentral, ¿no es cierto? El área precentral, el área frontal. Vamos a tener que intercomunicarlo con ¿qué? Con el lóbulo parietal inferior y el lóbulo occipital. Fascículo longitudinal superior, control del cuerpo, inicio de la acción motor, visual, oculomotor, ¿no? Ahora, ¿qué hace el uncinado? ¿Qué está aquí en el medio y bien central en el lóbulo temporal? Está nuestra amígdala también. También se encuentran todos nuestros recuerdos. Y cómo reaccionar ante nuestros recuerdos, ¿no? Si te traen una aguja, directamente te la quieren insertar en tu nalga, uno reacciona. Y ese es por qué, porque ya sabes que eso antes era una amenaza, ¿no? Si tus papás te decían, si no te dejas, si no comes, te voy a poner una inyección, una ampolla. Entonces eso es tu recuerdo, tú ya sabes que eso te condicionaba a decisiones basadas en castigo y recompensa, memoria y tu actitud ante ellos. Si el papá te decía, mira, te voy a llevar al parque, tu actitud era diferente porque te acordabas cómo era el parque. Ese tipo de respuestas tienen que ver con el fascículo uncinado. Otra cosa que el fascículo fronto-occipital inferior, que tiene que ver lo que uno ve, cómo lo recuerda y la actitud ante ello. Es decir, la semántica de las cosas. Hace un rato puse el ejemplo. Yo recuerdo, yo veo con mi lóbulo occipital un amigo de la infancia. Yo recuerdo, yo veo a mi hija viniendo a una cuadra. Mi memoria me recuerda a los dos, pero mi actitud va a ser diferente a lo que yo estoy viendo. La parte semántica de nuestras actitudes, entendimiento del proceso espacial visual, tiene que ver con este fascículo fronto-occipital inferior. ¿Ok? Fronto-occipital inferior. Estas son las fibras de intercomunicación, de asociación intrahemisféricas largas. ¿Ok?
Ahora vamos a ir a las fibras de proyección. Las fibras de proyección, perdón, vamos a ir a las fibras de asociación intrahemisféricas, interhemisféricas. Solamente para hablar un poco de alguna nomenclatura que van a ver en los libros, porque depende de la antigüedad del libro que encuentren, van a encontrar de repente este tipo de definiciones. ¿Qué es el estriado dorsal? Es el núcleo caudado más el putamen. ¿Ok? ¿Qué es el estriado ventral? Es el núcleo accumbens, que es el núcleo caudado más el putamen, pero en la parte más anterior. ¿Ok? Junto a la comisura anterior. Vamos a ver lo que son las intercomunicaciones. Este ya lo conocen, al cíngulo. No hay mucho que contarles del cíngulo. Ustedes ya saben bastante del cíngulo. Lo que quiero es ir a las comisuras. Estas de aquí. El cuerpo calloso ya lo conocen. La comisura anterior ya la hemos visto. La comisura hipocampal la hemos preguntado un montón de veces. Se llama fornix. La comisura posterior y la venular la hemos visto en diencéfalo, cuando hemos visto la glándula pineal, ¿no es cierto? Entonces, sobre el cuerpo calloso yo quiero ampliar en el sentido de que el cuerpo calloso lo conocemos en el corte sagital, ¿no es cierto? ¿Dónde está el corte sagital del cuerpo calloso? Por acá está, aquí está. Aquí está el cuerpo calloso en su corte sagital. De memoria sabemos que tiene una serie de partes que les hemos preguntado también un montón de veces. Ahí está el cuerpo calloso. Pero el cuerpo calloso en corte coronal es así. Tiene una extensión bastante lateral que incluso no se puede delimitar cuál es el fin del cuerpo calloso, porque llega a entremezclarse con las fibras de la corona radiada que están saliendo de los hemisferios. ¿Ok? Saben que tiene 4 partes y tiene proyecciones laterales. La proyección medial es obviamente entre ellas. Muy bien. El cuerpo calloso, que ustedes lo van a conocer, me interesa, por ejemplo, que ustedes recuerden dentro de los nombres que el cuerpo calloso adquiere, que la parte de la rodilla en su proyección frontal se llama forceps minor. La parte del rodete o esplenio en su proyección occipital se llama forceps major. La parte del rodete o esplenio en su proyección temporal, que es un poco más bajo que la parte del forceps major, se llama tapetum. Ok, entonces regresamos a esta misma imagen. Este cuerpo calloso en su porción del esplenio o rodete se proyecta hacia atrás, hacia occipital, o hacia abajo y lateral, incluso hacia adelante, para hacer el techo del asta temporal del ventrículo lateral, y ese se llama tapetum. ¿Ok? Entonces, para que vean que los nombres de que toma el cuerpo calloso a veces resultan confusos, pero es parte del cuerpo calloso en sus extensiones laterales. Van a encontrar literatura antigua, y eso es algo que sucede porque algunos nuevos libros con autores antiguos siguen utilizando. Por ejemplo, el hecho de que en esta zona se entremezclen el forceps minor con la corona radiada se llama cuerpo oval. Van a encontrar esa definición en una literatura antigua. Y la entremezcla entre el forceps, el tapetum, ¿okay? La corona radiada, la comisura anterior, las radiaciones ópticas, todo ese entremezcla aquí atrás se llama estrato sagital, ¿ok? Son solamente nombres que van a encontrar en la literatura de repente un poco más antigua, y es para que no se pierdan. Muy bien, ya para terminar vamos a irnos a lo que es las fibras de proyección, que ya lo hemos visto un poco. Las fibras de proyección principalmente son la corona radiada y la cápsula interna, que es una continuación una de la otra, ¿ok? Y lo que quiero mostrarles simplemente ya es esta parte de aquí, para que vean cómo la corona radiada continúa hacia abajo, ¿ok? Medial al putamen, y aquí está el mesencéfalo en el pie peduncular, y luego hacia el puente, ¿ok? En su continuación, y para que vean que este es el nervio óptico, quiasma, y este es el tracto óptico que prácticamente define el límite en cuando deja de ser tálamo y empieza a ser mesencéfalo, ¿ok? Fibras de proyección
que son la corona radiada por acá arriba y más abajo ya se llama cápsula interna. Muy bien, eso es lo que queríamos ver en este repaso de las diapositivas. Esta es la vía piramidal, ahí está más bonita. Y ahora vamos a ver en las muestras. Lo que se puede ver, bueno, de hecho no todo esto se puede ver en las muestras, ¿no? ¿Dónde está el laboratorio?